yo quiero hoy especialmente, siempre agradecemos muchísimo a todos nuestros invitados por su generosidad y por su esfuerzo para estar aquí en Jerez con nosotros en este congreso, pero de manera especial quiero que seáis conscientes de la odisea, para no ser menos, que ha vivido Rosa para poder estar aquí esta mañana. Rosa se ha tirado el día de ayer entero en un aeropuerto, tirada, maltratada, ninguneada y ridiculizada. Porque la gente que le decía que tenía que dar una ponencia decía, valiente cosa se dedica a la gente. O como decía el otro, hay gente para todos, ¿no? Pues eso. Y ha llegado a Jerez gracias a su tesón y a su ilusión por estar aquí a las 3 de la mañana. Y a las 3 de la mañana, que la han dejado también tirada por ahí por Jerez, lejos, lloviendo y con viento, y se ha tenido que buscar ella sus propias castañas para sacarlas del fuego. Pero ella quería estar aquí y a su hora para dar la conferencia. Así que yo creo que antes de que empiece, nuestra forma de darle las gracias es darle un gran aplauso antes de empezar. Muchas gracias, Rosa. Buenos días a todos y a todas. Iniciamos esta segunda jornada del Congreso Releer a los Clásicos con una de las grandes especialistas en el tema y que voy a tener el honor de presentar, la profesora Rosa Navarro Durán, que nos brindará la conferencia titulada «¿Por qué el Lazarillo fue un libro prohibido?». Si bien repasar la trayectoria profesional de la profesora Rosa Navarro sería tarea imposible en la necesariamente breve presentación, intentaré apuntar algunos de sus logros. Desde 1991, la profesora Rosa Navarro es catedrática de Filología Española en la Universidad de Barcelona, donde imparte docencia desde el año 1969. Ha sido coordinadora del área de Filología y Filosofía de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva y también presidenta del Comité de Humanidades del Programa de Evaluación del Profesorado de 2005 a 2009. Ha dirigido 25 tesis doctorales, coordinado numerosos proyectos de investigación y escrito una gran cantidad de libros y artículos. Además de todo ello, es también jurado del Premio Príncipe de Asturias de las Letras desde el año 2000. La profesora Rosa Navarro es una de las mayores autoridades españolas en la edición de textos áureos. Es esta, como en su día señaló Ignacio Arellano, y cito de su artículo «Editar los clásicos, una tarea formidable», una labor tremendamente complicada que exige no solo una amplísima formación del estudioso en crítica textual, historia de la literatura, etcétera, sino también una rigurosidad extrema. Y a pesar de la dificultad que conlleva la edición crítica de textos, con frecuencia no recibe un reconocimiento adecuado, incluso en ciertos ámbitos académicos. Arellano subraya esta idea de manera ingeniosa cuando señala que a veces la edición crítica de un libro no es considerada un libro per se. Lo expresa del siguiente modo. Bonita adivinanza. ¿Qué es cosa y cosa que tiene forma de libro, hojas de libro, letras de libro, tapas de libro y no se considera un libro? Respuesta, una edición crítica. En este terreno a Rosa Navarro debemos la edición crítica de diversas obras de los siglos de oro. Recordemos, entre otras, la del anónimo Libro de las Suertes, la de las obras de Carrillo y Sotomayor, la poesía de Francisco de Aldana, el diálogo de las cosas acaecidas en Roma, el diálogo de Mercurio y Carón, dos últimas de Alfonso de Valdés, las novelas ejemplares de Miguel de Cervantes, La Dama Boba, El perro del hortelano, la famosa tragicomedia de Pere Ibáñez y El comendador de Ocaña de Lope de Vega, La vida del buscón de Francisco de Quevedo y muchas otras. Todas ellas son solo algunos ejemplos de su ingente labor investigadora que nos permite recuperar parte del tesoro que constituyen nuestros clásicos. En esa misma línea se encuadra otro aspecto destacable de la trayectoria profesional de Rosa Navarro. Me refiero a su contribución a la divulgación de clásicos entre los más jóvenes. Para los que nos dedicamos a la enseñanza de la literatura, se trata de un tema clave. Sin duda surgirá en ponencias y coloquios de este congreso, como por ejemplo la mesa redonda que cerró la primera jornada ayer.
La profesora Rosa Navarro no solo lo ha abordado desde una perspectiva teórica, véase su trabajo porque hay que leer a los clásicos, sino que también lo ha llevado a la práctica en la adaptación para escolares de numerosos títulos claves de la literatura española en la colección Clásicos contados a los niños, con la colaboración del ilustrador Francesc Rovira. La nómina es impresionante, obras como El Quijote, Tirante el Blanco, Platero y yo, El Lazarillo, El Cid, La Odisea, o su más reciente La vida y la poesía de Lorca. Todas ellas con un éxito excepcional de ventas, por lo que podemos ser optimistas cara al futuro, ya que la profesora Rosa Navarro ha plantado entre los jóvenes la semilla del interés por nuestros clásicos, y sin duda esto hará que muchos de ellos florezca el interés por acercarse a los textos originales en un futuro cercano. Eso esperamos. Una de las adaptaciones para jóvenes que más repercusión ha tenido es la de Lazarillo de Tormes, obra que nos remite a un hito importantísimo en la actividad profesional de la profesora, que es la atribución de Lazarillo de Tormes al humanista Alfonso de Valdés, escritor del que ella misma se considera como su representante en el siglo XXI, ya que nadie... ponemos comillas, ya que nadie ha escrito tanto de la obra del humanista español. Desde que se publicó Alfonso de Valdés, autor de Lazarillo de Tormes, Credos 2003 y una segunda edición ampliada en 2004, uno de los grandes enigmas de la cultura hispana tenía una más que plausible explicación que estamos seguros, esperemos, será asumida de forma unánime con el paso del tiempo. Como es lógico suponer, el haber dedicado un estudio tan profundo a esta obra y el ser una de las voces más autorizadas en el siglo de oro español hace que la profesora Rosa Navarro Durán lo sepa prácticamente todo el Lazarillo, y hoy tenemos la suerte de que haya decidido compartir una pequeña parte de sus conocimientos con nosotros. Como sé que a quien están deseando escuchar de verdad es a ella, les dejo con su conferencia. Magnífica presentación. Muy bien, gracias. Muy cariñoso ha estado y muy bien. Yo creo que me lo llevaré ya como telonero, ¿no? Les quiero decir dos cosas. Primero, que lo que me pasó ayer forma parte de un proyecto más vasto, porque desde que sé un poco de física cuántica, todo lo veo de otra manera. Yo tengo una vida personal anodina, que es que cuando me dicen su vida, acabo cuando empiezo, nada, cero. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que Iberia periódicamente me va creando emociones fuertes. Y les voy a dar un ejemplo, no soy exagerada. Fíjense, ¿se acuerdan de aquel vuelo en que iba a México y Melendi, el cantante asturiano, lo hizo volver? Yo estaba en él. ¿Lo ven? Asombraos, ¿eh? Bien. ¿Cuántas veces he ido a México? 2. Y una esta. ¿Cuántas veces he ido a Colombia? Una. ¿Qué me pasó? Estaba yo en Cartagena de Indias, me llevan a Bogotá y me dicen no hay vuelo a Madrid porque ha nevado y se ha cerrado el aeropuerto. ¿Se acuerdan cuando cerraron el aeropuerto por nieve en Madrid? Yo estaba en Bogotá. ¿Qué pasó? A 70 kilómetros liberaron los rehenes. Yo lo vi por televisión y estaban a 70 kilómetros liberando las Fuerzas Armadas Revolucionarias, ¿no? ¿Se imaginan qué emociones tan fuertes para una mujer de edad, de vida anodina? Pues claro, ayer dijeron, esta desgraciada lleva mucho tiempo sin vivir cosas fuertes. Y por eso me pusieron, ¿no? ¿Sí? Y les diré el final porque además cuidan mucho los detalles, ¿eh? Esa visión cuántica. Porque llegué aquí a las 3 de la madrugada. El autocar de Iberia nos dejaron tirados delante del Hotel Jerez, no sé por qué, porque nadie iba al Hotel Jerez. Pero esto no importa, ¿eh? Vamos a ver. El hotel se llamaba como la ciudad, pues te dejan. Siempre porque yo había luchado para que no me dejaran tirada en el aeropuerto sin taxi. Dijeron, no, dejamos en la ciudad. ¿Dónde? Delante del Hotel Jerez, porque tiene ese nombre. Y entonces ven ustedes una inmensa avenida, con una lluvia, un diluvio universal, con el paraguas que se te da la vuelta por el viento que hace. Bueno, desaparece y nos quedamos, pues 7 magníficos. 5 caballeros y 2 señoras. Y una señora muy práctica ya llama, consigue los taxis. Y viene un taxi y entonces todos, caballerosamente, me dijeron que lo cogiera yo. Y entonces la clave que tenía el taxista era Ángel. ¿Quién es Ángel? Y yo dije, el calderero del Lazarillo. Ángel, enviado por Dios. Y me dijeron, pase. Y claro,
y llegué, ¿comprenden? Entonces, este es el detalle final de mi viaje. Que no he dormido, no importa, estoy aquí con ustedes, que es lo que quería, ¿eh? Y al mismo tiempo ya tengo otro episodio. Cuando me escribas mis memorias, como es una página, es un libro de hojas en blanco, porque no tiene nada que contar, pues iré contando esas cosas que me ha ido proporcionando Iberia y todos esos emisarios que va distribuyendo por el mundo para que perfeccionen la idea. Ya lo ven. Volviendo a lo que él me ha dicho en la presentación, lo que realmente me gusta más es, no con respecto a lo que él dice, sino en cuanto a lo que estoy haciendo, es mi actividad de difusión de los clásicos entre los niños. Y les voy a contar una anécdota que me permite entrar en materia, pero que realmente me emocionó. Estaba en un colegio de Madrid, que a veces voy a dar charlas a colegios que hayan leído mis libros. Y entonces les gusta mucho a los niños pues que les firme los libros. No crean, he firmado, y eso sí que me llenó, bueno, de orgullo, un balón de fútbol. Así, me dijeron, firma, firma. Dice, no durará mucho, pero firma, porque los niños no se callan. No durará mucho tu firma, pero firma. Entonces me firmé un balón de fútbol, ¿no? Como si fuera Messi mismamente. No puse Messi, bueno, por no sé por qué, ¿no? Entonces, en uno de esos colegios tenía un niño, me llegaba al hombro, yo le estaba firmando el libro, y entonces me dice, debía tener pues 9 años, 10, me dice, Rosa, ¿te puedo hacer una pregunta? Digo, sí, claro. ¿Y a ti qué te parece? ¿Cuál es el golpe más fuerte que le dan a Lázaro? Digo, hombre, el del clérigo lo deja 3 días inconsciente. Me mira y dice, oye, ¿y qué me dices del jarrazo del ciego? Ay, pues tienes razón. Éramos 2 expertos, ¿comprenden? Él y yo, discutiendo sobre los golpes que recibía el Lazarillo. Era así. Y el otro día, no hace mucho, estuve en un instituto de Tarrasa, de los extrarradios, y una conocida mía tenía un curso de 30 niños, todos inmigrantes, todos moritos. Y habían leído el Lazarillo y casi no sabían hablar. Yo les dije, contadme, ¿qué os acordáis de la historia? Entonces todos se levantaron y empezaron, ¡poste ciego! ¡El golpe! ¡Paz! ¡Paz! Yo me quedé emocionada porque revivían la historia a través del niño. Eso es lo que yo creo que estoy haciendo, pues bueno, esa vida de páginas en blanco, anodina, con esas aventuras gracias a Iberia, pues le estoy dando un sentido con esa transmisión de los clásicos, y la verdad es que cuando veo que un niño habla del Lazarillo o habla de la Odisea, se saben perfectamente quién es Telémaco y quién es Penélope y quién es el perro Argos, se lo saben todo porque lo asimilan todo y además lo hacen no como obligación sino como placer. Es lo que realmente me gusta más y me emociona más. Pero hoy tengo que hablarles de otra cosa. Y les voy a hablar, bueno, simplemente quiero hacer con ustedes una reflexión. Si les parece, acabo, me han dicho más o menos a las 12 menos cuarto, y si luego quieren ustedes hacerme preguntas aquí o fuera, estaré encantada. El Lazarillo fue un libro peligroso. Si nosotros vamos a lo que dicen las historias de todas las literaturas, no deja de sorprendernos. Porque ustedes, si yo les pregunto a cualquier persona que me cuenten el argumento del Lazarillo, me dirán, es la historia de un pobre niño que pasa hambre y que va de amo en amo. Y es una crítica al maltrato de los niños, incluso, pueden decir. Todo esto, quiero decir, lo último es falso, pero lo primero es una descripción, sí, es un niño que pasa hambre y que va de amo en amo, que los maltratan. Pero, ¿ustedes creen que esto sería el motivo para la prohibición del Lazarillo? Sean ustedes inocentes, ¿eh? Porque ¿quién prohibió el Lazarillo? La Iglesia, por supuesto. El poder eclesiástico. ¿Tenía razón el prohibirlo? Toda la razón. Naturalmente que sí. No me interpreten mal como cuando digo, ironizo y digo que soy el representante de Alfonso de Valdés y luego dicen que soy una orgullosa porque presumo de ser. No, es que quiero utilizar la ironía, ¿no? Y entonces en cuanto se escribe una frase irónica no queda ese registro, ¿no? Cuando digo que tenían razón es que tenían sus razones para prohibirlo. Y por lo tanto, lo que nosotros sabemos del Lazarillo es una mirada deformada por lecturas engañosas a lo largo de la historia. Me he dado cuenta de una cosa, que es difícil que una frase pase a formar parte de la historia de la literatura, pero en cuanto ha pasado a formar parte no hay quien la borre, ¿eh?
No hay quien la borre. No se puede cambiar nada. Está ahí. No se puede absolutamente cambiar nada. A mí, desde que... yo soy del siglo pasado. Y entonces el siglo pasado yo era una mujer discreta y prudente, como corresponde a mi condición, y hacía una filología pues de bordado, bien cuidadita y bien, con todo mi esfuerzo. Pero este siglo, como ya soy mujer de edad, me dedico a la filología de alto riesgo. Y entonces lo único que cosecho son insultos, chanzas, burlas, ataques por todas partes. Pero contribuyo al bien de la humanidad, porque yo me imagino que todos esos que me atacan deben encontrar placer en ello. Pues si encuentran placer, bien para ellos. ¿No les parece? Pues bien. ¿Por qué les digo esto? Porque intento cambiar cosas. No consigo nada, no crean ustedes. No consigo nada. Pero no está mal pues reflexionar sobre la necesidad de cambiar algunas cosas, aunque sea lentamente, aunque sea a lo largo de los siglos. Fíjense ustedes, datos sobre la prohibición del lazarillo. El primer índice de libros prohibidos, 1559, el lazarillo, primera y segunda parte. Prohibido hasta el último índice de libros prohibidos del 19, siempre. Y dicen, salvo si es el lazarillo expurgado. ¿Por qué? Porque en 1573 Juan López de Velasco publica, era un muy buen lector, era el censor, el inquisidor, era muy buen lector, tenía buen paladar literario. Entonces hace un volumen, publica un volumen con la Propaladia expurgada y con el lazarillo, de ahí que luego una archivera vaya diciendo que se ha encontrado un borrador de las correcciones de lazarillo y Propaladia, como dice el documento, pero son el borrador de las correcciones que tenía Juan López de Velasco, el inquisidor, el censor, que iba a publicar el lazarillo expurgado en 1573. Porque, claro, si se le quiere atribuir el lazarillo a Diego Hurtado de Mendoza, pues se le tiene que atribuir también la Propaladia. Lo que pasa es que la Propaladia ya tiene autor desde hace años y entonces no hay manera de cambiarlo, ¿no? Censurado, expurgado. Fíjense ustedes, la última noticia que tenemos más reciente del lazarillo, 1992, tiran una pared en una casa de Barcarrota, se encuentran con un tapao, con un paquete de libros, 11 libros cubiertos en paja, emparedados, seguramente, según dice Serrano Mangas, un historiador, por un médico judío que antes de huir, le pisaban los talones la Inquisición antes de huir a Portugal, pues en lugar de quemar los libros, que es lo que hacían, pues decidió emparedarlos. Y entre esos libros, el del medio, maravilloso, me lo han dejado tocar, eso sí, eso fue una auténtica experiencia y muy emocionante. Pues estaba esta edición que hicieron un facsímil, la Junta de Extremadura, fíjense qué pequeña cosa, porque en realidad es un libelo, es una sátira, el lazarillo, por eso es tan breve, ¿no? Y el libro del medio era esta edición de Medina del Campo, desconocida antes, un solo ejemplar de la Junta ahora de Extremadura, del mismo año que las otras tres que conservamos, de 1554. Entonces, si antes de ser prohibido ya estaba emparedado el lazarillo, si fíjense ustedes, de la edición de Burgos, conservamos 4 ediciones de 1554, que no son la primera, por supuesto. De la de Burgos, de la de Alcalá, de la de Medina del Campo, un ejemplar solo tenemos. De la Medina del Campo la tenemos de hace 2 días. De la de Amberes, 7 ejemplares, aunque dicen 6, yo encontré otro en Leiden. Y curiosamente, para que vean ustedes cómo funciona, inmediatamente la bibliotecaria de Holanda me escribió diciendo, una bibliotecaria de Utrecht me escribió diciendo, ¿es usted quien ha pedido el lazarillo de Leiden? Digo, funciona la Inquisición, bibliotecaria. Dije, sí. Pues bien. ¿Por qué 7 de Amberes y una de las otras? Porque el lazarillo impreso en Amberes en 1954 estaba impreso en Amberes y no en España. Entonces la divulgación, la zona de divulgación era mucho más amplia y la prohibición pues, no le alcanzaba. No tienen ninguna duda de que el lazarillo es un libro realmente, era un libro realmente muy peligroso. Entonces vamos a intentar ver qué es lo que veían los inquisidores para prohibirlo con razón. Y no me malinterpreten, yo no soy partidaria de ninguna censura, salvo la del buen gusto y la de la ética, y no la que ejercían los poderes civil y religioso. Piensen ustedes, además, que un año antes, en 1558, Felipe II dicta una pragmática de los libros. El otro día se murió precisamente Jaume Moll, el que sabía más de historia de los libros,
en donde se prohibían que circularan libros anónimos. ¿Por qué? Porque tenían que dar la cara. ¿Por qué? Porque es muy importante saber quién es el autor, que es responsable de las ideas del libro. No lo olviden ustedes, ¿eh? No esos que dicen el autor no es importante. Esto es una tontería, perdonen ustedes. El libro tiene que estar vinculado a su autor. Si se esconde, tenemos que poner todos los esfuerzos necesarios para ver el perfil de ese escritor. ¿Por qué? Porque el escritor pone en su libro pues, sus ideas, su pensamiento, sus sentimientos. ¿Qué ocurre? Pues miren ustedes, a partir de 1558 ya no se imprimen libros anónimos, pero eso no quiere decir que no se escondan los escritores de los libros. ¿Qué hacen? Utilizan los seudónimos. ¿Por qué se creen ustedes que la segunda parte falsa del Guzmán de Alfarache, y aquí está José María Mico, ¿por qué se creen ustedes que la segunda parte falsa del Quijote están publicadas bajo seudónimos? Porque si hubieran sido escritas antes de 1558 hubieran aparecido anónimas. Pues esto es elemental. Entonces se disfrazan bajo el seudónimo, que es de nuevo pues, una cortina para protegerse de lo que están haciendo, ¿no? Bien, ¿por qué les digo esto? Porque vamos a intentar ver qué es lo que dice el Lazarillo, sin ninguna duda, para que tuvieran razones los inquisidores para prohibirlo. Miren ustedes, si yo utilizo la edición expurgada de Juan López de Velasco y miro lo que suprime, me dará idea de lo que él creía que era peligroso. 1573. Lo primero que hace en cuanto se encuentra con una frase como la siguiente, comienza el Lazarillo, nos cuenta cómo el Zaide, ya saben ustedes, para mantener a su hermanico negro, pues robaba para darle dinero a su madre para poder sustentarlo. Dice, quiso nuestra fortuna, que la conversación del Zaide, que así se llamaba, llegó a oídos del mayordomo y hecha pesquisa, yo sé que la mitad por medio de la cebada que para las bestias le daban hurtaba. Y salvados, leña, almohazas, mandiles y las mantas y sábanas de los caballos hacía perdidas, y cuando otra cosa no tenía, las bestias desherraba, y con todo ello acudía a mi madre para criar a mi hermanico. Muy bien. ¿Qué ocurre hasta aquí? No está prohibido, claro. Viene ahora, dice, no nos maravillemos de un clérigo ni fraile, porque el uno hurta de los pobres y el otro de casa para sus devotas y para ayuda de otro tanto, cuando a un pobre esclavo el amor le animaba a esto. Es decir, si un pobre esclavo, morisco, negro, roba para mantener a su niño, no es raro que los clérigos y los frailes roben de los pobres y de la iglesia para dar a sus devotas y para ayuda de otro tanto, es decir, a sus mancebas y a sus hijos. Eso lo entiende cualquiera. Todo esto quitado. ¿Les parece bien que lo quitara? Hombre, si yo soy miembro de la Santa Iglesia Católica y si en este momento el presidente de la Conferencia Episcopal supiera que dice esto, diría, hay que tacharlo. ¿O no? ¿Tendría razón? Pues claro, que tendría razón. No tendría que hacerlo, pero tendría razón de hacerlo. ¿De acuerdo? Miren ustedes otra frase que quita. Van ustedes viendo dónde está el peligro, ¿no? Con esta sola frase ya han visto ustedes algo de que el libro dice otra cosilla, ¿eh? Pues eso. Miren ustedes, Tratado segundo, Lázaro se asienta con el clérigo y dice, escapé del trueno y di en el relámpago, porque pasó de pasar hambre a pasar muchísima más. Todavía se puede pasar peor, porque era el ciego para con este un Alejandre Magno, con ser la misma avaricia, como he contado. No digo más, sino que toda la laceria del mundo estaba encerrada en este. No sé si de su cosecha era, o lo había anejado o anexado con el hábito de clerecía. Es decir, no sé si el clérigo era avaro por sí mismo o es que lo había adquirido y iba unido con el hábito de clerecía. ¡Quitado! ¿Lo entienden por qué lo quita? Hombre, ¿lo entienden bien, no? Frasecita, no lo anterior, ¿eh? Solo esto. No sé si de su cosecha era o lo había anexado con el hábito de clerecía. ¡Fuera! ¡Chao! Cuando dice, y el Espíritu Santo me iluminó y le pasó lo mismo que a mí anoche, ¿no? Y pensó que el calderero era ángel enviado por Dios y demás, tachado lo del Espíritu Santo. ¿Ven ustedes por dónde van? Cuando dice Lázaro, y juraré sobre la hostia consagrada que mi mujer es tan santa como todas las que viven dentro de Toledo, que eso no quiere decir nada más que lo que dice. ¿Hay alguna señora, alguna dama de Toledo aquí? Pregunto.
Levanten el brazo, ¿eh? No, no hay ninguna dama toledana. No, caballero, que no importa. Dama, ¿no? Entonces digo refrán, para que entiendan ustedes lo de juraré sobre la hostia consagrada que mi mujer es igual que todas las que viven dentro de Toledo. Y el censor quita sobre la hostia consagrada, por supuesto. Dice un refrán, armas milanesas de Milán, broqueles, escudos barceloneses, putas toledanas. Por eso tenía que preguntar, si hubiera habido alguna dama de Toledo, le hubiera pedido perdón. Y hubiera dicho, hablando con reverencia de vuestra merced, pero como no hay ninguna dama toledana, pues puedo decirlo tranquilamente. No lo digo yo, lo dice Lázaro. De acuerdo. Sobre la hostia, tachao. ¿Ven ustedes por dónde va la crítica? Sí que lo ven, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué hace además el censor? Quita 2 tratados. ¿Qué es lo que quita? El tratado 4 y el tratado 5. El tratado, voy a cambiar el orden. ¿Por qué quita el tratado 5? ¿Se acuerdan? Después iré al 4, que quiero que lo comentemos ustedes y yo, a solas. A solas. Vendrá la materia, luego tendrán que poner una X en la puerta, cerrar la puerta además, y declarar esto territorio protegido. Pero antes de entrar al tratado 4, es lo más fuerte que se ha escrito nunca. Voy al tratado 5. ¿De qué habla el tratado 5? Es el tratado del buldero. ¿Se acuerdan ustedes de la historia del buldero? Pues como no vende las bulas, entonces finge un milagro con el cómplice, el alguacil. Y entonces el alguacil lo denuncia, estas bulas son falsas, y él dice, muy devoto, si es verdad que son falsas, que yo me hunda, y si no es verdad que sean falsas, que le pase algo a él, que Dios se manifieste. Ataque como de epilepsia, ¿no?, del cómplice. ¡Oh, milagro, ¿no? Ya ven ustedes toda la teatralidad del tratado 5, ¿no? Y Lázaro se lo cree igual que los demás. Fíjense que no lo maltrata, simplemente es observador de lo que está haciendo, de la maña, de la farsa que hace su amo, el buldero, y se da cuenta de la mentira porque verá cómo luego se reparten el dinero y se ríen los 2 cómplices, el alguacil y el buldero. Este tratado 5 no es una idea original del autor del Lazarillo, sino que es un cuento de Masuccio, un escritor italiano de fines del siglo XV, que tiene 10 primeras historias de su novelino, que tiene 50 historias, a imitación de las 100 del Decamerón del siglo anterior, y las 10 primeras historias son extraordinariamente anticlericales, terribles, terribles. Entonces, la novela 4, el novelino de Masuccio, nunca traducido al español, fíjense ustedes, circuló porque influye, como sabe José María, en el Guzmán, influye en muchas obras, lo leyeron, y en cambio no se ha traducido nunca al español. Pues la novela 4 es el origen, el modelo clarísimo, ya lo dijo Morel Faccio en el siglo XIX, del Tratado del Buldero, solo que en la novela de Masuccio el centro era una reliquia. Los cómplices eran 2 sacerdotes que hacían la misma comedia, y en el Lazarillo pues el centro no es una reliquia sino una bula que Francisco Ayala, mi querido y adorado Francisco Ayala, hace muchos años ya dijo, hombre, tiene un significado que se cambie una reliquia por una bula. ¿Por qué? Porque era un tiempo en donde las bulas eran materia esencial. Piensen ustedes que el cisma, que pudo perfectamente evitarse, que diezmó totalmente las huestes de la Iglesia Católica, fue precisamente a raíz de la quema simbólica de las bulas por Lutero. Nos deba ya una época determinada, antes del Concilio de Trento, por supuesto, porque a partir del Concilio de Trento no se podía hablar mal de las bulas nunca, por supuesto. Entonces, fíjense ustedes, Tratado V suprimido por el censor, lo entendemos muy bien. ¿Por qué? Porque es un miembro de la Iglesia que vende bulas, y como no las vende y no puede conseguir dinerito, él, pues resulta que finge un falso milagro. 2 cosas, ¿no? Clarísimas. Tiene que quitarlo todo, no puede aprovechar nada el censor, y hace bien, ¿no? Yo, si fuera la censora, haría lo mismo que Juan López de Velasco, quitarlo todo, pero es que no se puede aprovechar nada, ni una coma, ¿no? Es un decir, porque no, el sistema de puntuación de entonces no era lo de hoy, pero es un decir, ¿no? ¿Por qué quita el Tratado 4? Vamos a verlo, si les parece a ustedes, porque esto ya no lo sabemos tan bien. Vamos a ver por qué quita el Tratado 4. Lo tienen ustedes en las hojitas que les he dado, porque no sé si tendré tiempo de contarles todo lo que quiero contarles, pero bueno, al menos me acercaré a ello, ¿no? Ustedes me perdonarán. Quien hace lo que puede no está obligado a hacer más. Tratado 4, está en la página 4. Fíjense ustedes, y les adelanto una cosa. Cuando acaba el Tratado 3,
se lo digo, se lo leo, el final no lo tienen ustedes aquí. Dice, así como he contado el Tratado del Escudero, me dejó mi pobre tercero amo, do acabé de conocer mi ruin dicha, pues señalándose todo lo que podría contra mí, hacía mis negocios tan al revés que los amos, que suelen ser dejados de los mozos, en mí no fuese así, mas que mi amo me dejase y huyese de mí. Así acaba el tratado tercero de Lázaro con el escudero. Su amo lo deja y huye de mí. Y empieza el tratado cuarto de esta manera. Hube de buscar el cuarto. Fíjense ustedes, como no puedo decirles mucho de lo que quería o de lo que quisiera o quisiese, les digo, fíjense cómo Lázaro no está contando su vida. Lo que está contando es su vida con sus amos, porque nada más deja uno que coge el otro. Cuidado. No hay apenas vacíos entre un amo y otro. Solo cuando el clérigo le da un garrotazo, entonces se va a Toledo y empieza a pedir, mientras le dura la herida, para que lo vea el supuesto caballero, el hidalgo, el escudero, ¿no? Miserable, y lo coge a su servicio. Pero siempre se encadenan los amos, porque los amos es el objeto de la sátira. La mirada es la de Lázaro. Lázaro no es el centro de la obra, es la mirada, el instrumento, el personaje que tiene el escritor para escribir esa sátira. La sátira va contra esos amos que tenemos que observar. Tratado cuarto. Como Lázaro se asentó con un fraile en la Merced y de lo que le acaeció con él. Fíjense además en cómo en los epígrafes, porque todos son iguales menos el primero, del que les voy a hablar enseguida. Hube de buscar el cuarto. Y este fue un fraile de la Merced que las mujercillas que digo me encaminaron, al cual ellas le llamaban pariente. ¿Quiénes son esas mujercillas? Eran unas hilanderas que vivían al lado del escudero y entonces a Lázaro les daba pena y le daban comida y cuando ya se escapó huyendo los acreedores el amo, pues le dieron refugio en su casa. Unas buenas mujeres, pero bueno, tendríamos que reflexionar sobre la condición de esas mujercillas hilanderas, porque cuando vuelven a aparecer otras mujeres hilanderas en una novela picaresca, que es en La pícara Justina, a principios del siglo XVII, son moriscas. Y estas mujercillas viven junto a la casa del escudero, que ha nacido en el barrio judío de Valladolid, y que le encaminan hacia un fraile la Merced al que llamaban pariente. Y si leemos la Lozana Andaluza, que el autor del Lazarillo se conocía muy bien y había leído muy bien, como todos los eruditos reconocen, verán ustedes que cuando aparece la palabra pariente se establece como vínculo entre judíos. Rampín le llama pariente o al judío Trillo, o bien es el judío, no recuerdo, que se lo llama a él, es decir, pero no voy a ahondar en esto, dejemos. Las mujercillas que digo me encaminaron al cual ellas le llamaban pariente. Se lo decía solo porque cada cosa que hay en el Lazarillo significa algo. Fíjense ustedes con el capellán. Si se acuerdan, pasa al servicio del capellán, se convierte en aguador. Por eso luego hay muchos personajes en la picaresca aguadores. Si van ustedes en la novela ejemplar La ilustre fregona, se encontrarán con un aguador. ¿Por qué? Porque el modelo está ahí. Pues bien, el capellán le da un asno, un azote, unos cántaros para que se gane la vida vendiendo agua y le dice, todos los días me tienes que dar 30 maravedís, lo que ganes de más para ti. Y todo lo que ganes el sábado para ti. Fíjense ustedes, ¿por qué 30 y no 40 o 20 maravedís tiene que darle Lázaro todos los días? Y eso se lo digo solo, desviándome un poco de lo que les decía, para que vean que cada palabra tiene su significado, y hay muchas que todavía yo no sé qué esconden debajo. No lo sé todo, ¿qué va? Pues bien, 30 maravedís le tiene que dar todos los días Lázaro ganando agua al capellán porque lo explota, lo vende, como Judas vendió a Jesús por 30 monedas, porque el pobre es símbolo de Jesús. Y el capellán, miembro de una iglesia corrupta, lo está vendiendo todos los días por 30 monedas, todos los días, explotándolo. Esto quiere decir, claro. ¿Por qué el sábado
le deja que gane todo lo que quiere, todo lo que gana es para Lázaro, porque es un criptojudío, porque él no trabaja los sábados, no los domingos. Cuidado. Y no es ninguna broma. Fíjense ustedes que hay costumbres en las que no hemos reflexionado, pero que tienen su origen en esa persecución de los judíos tan fuerte que arranca de su expulsión en 1492. Yo me he leído el proceso que llevó a la hoguera al tío materno de 32 años, un hombre muy culto, de Alfonso de Valdés, Fernando de la Barrera, y fíjense ustedes, lo acusaban de que se cambiaba la camisa los sábados, por eso era judío. Ya lo saben ustedes, todos a mudarse los domingos, No cambiamos las costumbres, no empecemos, los domingos, y a vestirse elegante los domingos, nada de sábados, No hace tanto, a mí no me gusta el cerdo, sí el jamón, riquísimo, pero esto no es cerdo, el jamón, ¿no? No es cerdo, no, es otra cosa, una maravilla, ¿no? Y entonces la tocinería donde voy a comprar siempre ya me dijo, usted nunca compra cerdo, ¿no? Y yo pensé, no le dije los tacos mentales que le dirigía a la señora, pensé, ¿me está preguntando si soy judía o qué? Fíjense ustedes, si me hubiera dicho la carnicera de ternera, ¿a usted no le gusta la ternera? Yo no hubiera sospechado nada, pero me dice, ¿a usted no le gusta el cerdo? ¿Por qué hay matanza de cerdo? En muchos lugares de Cataluña todavía, no sé en el resto, públicamente, para decir nosotros no somos judíos, Fíjense ustedes, la tradición de toda una serie de costumbres, cuando ya desaparece la razón, sigue esa costumbre. Pues bien, el capellán era un criptojudío, por eso descansaba los sábados. ¿Qué les estoy diciendo? Que el lazarillo es una bomba de relojería lo que está escondiendo, Es un libro de una... cada palabra la levantas, yo a veces tengo esa sensación, ¿no? Levanto la palabra y veo lo que tiene bajo, pero la veo de vez en cuando, hay otras que no se me han levantado todavía, y me moriré sin saber qué esconden debajo, ¿no? Seguimos. Vamos al fraile de la Merced, si les parece. Y ahora viene, me estoy retrasando porque me da apuro de llegar, no crean. Gran enemigo del coro y de comer en el convento. Bueno, dirán ustedes, Góngora tampoco le gustaba cantar, ¿no? En el coro. Gran enemigo del coro y de comer en el convento. Perdido por andar fuera. Bueno. Amicísimo de negocios seglares y visitar. Bueno. Tanto que pienso que rompía él más zapatos que todo el convento. ¡Ay, qué andarinera!, ¿no? Eso me recuerda que cuando daba clase en el instituto, porque yo llevo como los pilotos de Iberia, pero trato a la gente mejor que ellos. Llevo 43 años dando clase, es un decir. Y entonces, cuando daba clase en el instituto al comienzo, que también daba en la universidad del instituto, no olvidaré nunca un examen que hizo un niño y entonces le puse con aquellas nociones que daban antes en primero de bachillerato, pero de los de 15 años de entonces, ¿no? Y entonces les puse una pequeña cosita sobre Santa Teresa y un niño me dijo, también llamada Trotaconventos. Me pareció genial, me pareció genial. Claro, yo le dije, Teresa, ya le perdonas al niño y a mí por reírme, pero es que es estupendo, ¿no? Lo de llamar a Santa Teresa Trotaconventos, ¿no? Ya lo ven ustedes. Bien, ¿por qué se los digo? Bueno, pues porque ese también trota, ahora veremos, ¿no? Hablando con reverencia de la santa, la que quiero mucho, por supuesto. Tanto dice que pienso que rompía más zapatos que todo el convento. Bueno, vale, vemos a un fraile de la Merced muy andarín, ¿no? No le gusta estar en el convento. Bueno, pero esto no es nada, perdonen ustedes. ¿Ustedes creen que esto es suficiente como para arrancar la hoja? Hombre, vamos a ver. Me dio los primeros zapatos que rompí en mi vida. Le dio el locazo. Hasta entonces iba sin zapatos. Mas no me duraron 8 días, ni yo pude con su trote durar más. Y por esto y por otras cosillas que no digo salí de él. Vamos a ver. Un niño que nunca ha llevado zapatos, que le regalan los primeros zapatos, que le duran y que deja a su amo porque como trota tanto no le duran 8 días, ¿ustedes creen que este es un motivo para dejar a su amo? ¿Ustedes creen que los zapatos son los zapatos? Pues creen mal. Porque si los zapatos fueran los zapatos, el censor López de Velasco hubiera dejado el tratado tal como estaba. Si lo quitó junto con el tratado quinto, es que estos zapatos no son los zapatos. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué cantidad de zapatos acumulados hay aquí. Ahora estoy analizando una obra que no les digo, porque es otra de mis saltos sin paracaídas. Me voy a estrellar estupendamente, se van a meter conmigo, no pueden imaginarse. Mucha felicidad que reparto.
Entonces, en esta obra hay una frase, fem bijares, pues una obra catalana, fem bijares, que yo no sabía qué quería decir. Lo busqué y quiere decir parecer. A mí me parece, pues, fa bijares, muy bien. Y resulta que en un capítulo de la obra, cuyo nombre no menciono, pues hay 20 fem bijares y luego se pasa pues 20 capítulos sin ningún fem bijares y luego vuelven a aparecer, que quieren decir que están sembrados a posta, perdonen. Uno si dice fem bijares lo dice siempre. No de repente en un capítulo, luego 50 nada y luego en otro acumulados. No, porque están sembrados porque para que funcione de determinada manera. Bien. ¿Por qué aparecen aquí acumulados los zapatos? Oh, aquí es la palabra clave. La presencia de los zapatos en este tratado hizo que el censor inteligente Juan López de Velasco prohibiera el tratado. ¿Ustedes saben qué quiere decir calzar? Sí, poner los zapatos, ¿no? También quiere decir otra cosa. No hace falta que se lo diga porque diría un taco y yo soy una dama. No digo tacos. No utilizo esa palabra que me ha obligado, en una adaptación que he hecho, a no poner nunca coger, sino 1000 veces agarrar. Es lo mismo. Eso es lo que quiere decir calzar. Lo mismo. En un texto, en la Segunda Celestina, dice una de las prostitutas, dice... Y yo, no, tal persona, de un clérigo, no calza si no rompe. Ya van viendo, ¿no? No calza si no rompe. ¿Van viendo qué estoy diciendo, no? ¿Van viendo la S o la X de la entrada, no? Vale. Yo eso tardé muchísimo en verlo, porque las palabras saltan en un momento determinado. Y dices, ¡ay! Tal cosa. Ayer, por ejemplo, en esa larga estancia en la T4, con la que guardo una relación amorosa total, como la de Salinas en el poema Los puentes con su amada, en donde dice, un puente son la esfera del reloj porque he vivido contigo todas las horas del reloj. Yo tengo una historia de amor con la T4. Ya he vivido con la T4 todas las esferas, las horas de las esferas del reloj, ¿no? Me faltan unas cuantas y allí acabé esta historia de amor. Pues bien, ayer... me di cuenta, por ejemplo, estaba leyendo a Plauto, me había llevado a Plauto, que siempre, y la verdad es que fue un acierto porque me reía como una loca, y entonces descubrí que en el Soldado Glorioso, en Miles Glorioso, hay el modelo de una escena brutal de la continuación del Lazarillo de Juan de Luna, en donde quieren castrar al protagonista, ahí está. ¿Por qué? Porque es una escena cómica. Pero esto salta, lo había leído antes, las dos cosas montones de veces, nunca lo había visto, salta de repente. Entonces, un buen día me saltaron estos zapatos y dije, hombre, si Lázaro no había llevado zapatos, ¿qué más le importa que se rompan los zapatos a los 8 días? ¿Se vuelve a hablar de los zapatos de Lazarillo? Nunca más. Sabemos si va calzado o no va calzado, ya no importa. Ah, curioso, solo aquí acumulación de zapatos. El fraile, que rompía más zapatos que todo el convento, es decir, los del convento también rompían, como ven ustedes, pero él más que todos. Van viendo, van viendo. Y ya veo que lo de los zapatos les empieza a interesar más. ¿Verdad? Muy bien. Y no hace falta que se refugien en eso por eso y por otras cosillas, porque hay filólogos que dicen, no, la razón de la prohibición es por otras cosillas. Perdonen, el añadido no es nunca razón de la prohibición, es lo que se dice. El otro es un añadido, cuidado, es lo que ha dicho. No las cosillas que no se dicen, no, lo que ha dicho. Si Lázaro, pues simplemente le hubiera dado unos zapatos y por ser tan andarín o andariego el fraile por las calles toledanas le hubiera roto los zapatos, pues bueno, pues nada, ni se hubiera prohibido, ni lo hubiera dejado, ni nada. Otro fraile de la Merced, Tirso de Molina, que además vivió en un convento de la Merced cerca de Cuenca, me dio la clave, también por casualidad, son hallazgos que uno lee y ahí, cuando se acumulan las lecturas, saltan entonces los avisos. Mira, tal cosa, a veces no sé dónde lo he leído y entonces es un desespero hasta que lo encuentro, ¿no? Y en La Dama del Olivar decía un caballero, seduce y goza una campesina, y cuando ha gozado de ella la deja, y se le acerca a su criado y le dice, ahora es mía, zapato roto por mi señor es mío.
no tuve ninguna duda de lo que significaba. Miren ustedes, de esto no se podía hablar hasta hace tal vez 2 o 3 años, todavía. Desde hace 2 o 3 años, felizmente, han empezado a aparecer en la prensa casos de Irlanda, casos de Estados Unidos, casos de Alemania, casos de Bélgica, alguno esporádico de Italia, pero se borró todo, ninguno en España, por supuesto. Aquí todos son buenos. Nunca ha habido ningún abuso del que está denunciando el autor del Lazarillo. No hace falta que les diga qué es lo que está denunciando, ¿verdad? Como comprenderán, es lo más terrible que le pasa a Lázaro y por eso no aguanta el trote de la Merced más de 8 días. No. Y por eso ese tratado es el más fuerte que se ha escrito nunca en la literatura española, no lo puedo decir de la otra. Mis conocimientos son muy limitados. Y es un tratado que cuando yo empecé a hablar de esto, siempre que hablo en determinados círculos, creo nerviosismo. Yo no, quiero decir, está escrito. Este es el libro, por lo tanto, de una persona que está completamente convencida de que hay que reformar una iglesia, porque los miembros de esa iglesia tienen determinados vicios que hay que quitar. Fíjense ustedes que aunque no lo asuma todavía la Iglesia Católica, ese vicio ya se atreven a hablar de él. Y todos ustedes tienen memoria de algún conocido suyo, espero que no directamente, de algún amigo conocido que les ha contado: yo cuando era pequeño iba a tal colegio y me pasó tal cosa. Es horrible. Y miren ustedes el pasaje del Evangelio que no hay que olvidar, que es lo que olvidan, es el pasaje en donde dice la parábola de Cristo que todo aquel que haga daño, escandalice a un niño, una piedra de molino al cuello y al fondo del mar. Eso, no lo olvidemos. Eso es lo que está diciendo el Tratado Cuarto. ¿Comprenden? Porque el inquisidor lo expurgó, con toda la razón. Pero todavía es necesario leerlo, por desgracia. Todavía. ¿Entienden de qué va el Lazarillo ya, no? Me parece que lo van entendiendo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, me quedan pues 20 minutos, les voy a contar algo que vi en un aeropuerto. Por eso ayer cuando llamé a mi madre, que tiene 90 años, pero una mente, bueno, el cuerpo muy mal, pero la mente, digo, estoy aquí perdida en el aeropuerto, y dice, por favor, que no se te ocurra nada más, porque yo siempre cuento que lo primero que vi en el Lazarillo me pasó, y es verdad, en el aeropuerto del Prat. Y la pobre sufre tanto por lo mal que me tratan, que entonces dice que no se te ocurra nada más. No, mujer, no, le digo, tú tranquila, ya me conoces, por eso te lo digo, me dice, ¿no? Asustadísima. Pues sí, un día estaba en el aeropuerto del Prat, pero no porque tuviera una iluminación, no, porque cuando uno está en el aeropuerto, porque la gente, para burlarse de mí, lo hacen de todas las maneras posibles, ¿comprenden? Y entonces uno entra en internet y entonces dicen que digo que tuve una iluminación. No, yo ironizo, intento divertirme un poco con mi propia existencia, que es la única forma de sobrevivir mejor con uno mismo y con los demás. Y entonces la verdad sea dicha que en el aeropuerto, igual que ayer, que estuve más que despierta, porque además de toda la odisea que viví en homenaje a Caballero Bonal y a Carlos García Gual, uno porque la estudia y el otro porque le gusta mucho, y doy las gracias a los dos por estar aquí, porque mi presencia se debe a ellos, pues estaba realmente muy despierta de mente, porque me hicieron ir al satélite, a la puerta M 2 veces, no crean, que a todas estas cogí el tren 2 veces, pero fue estupendo porque luego yo ya orientaba a la gente. Y entonces ya se me acercaban, porque cuando me ven a mí, una mujer de edad, piensan que soy inofensiva y entonces que no voy a hacer daño a nadie. Yo siempre que pongo una toalla en la playa, en el lugar más solitario, me veo rodeada siempre de 1000 personas en Barcelona. ¿Por qué? Porque doy el tipo de persona que no hace daño a nadie. Mujer de edad, inofensiva, ¿no? Y entonces todos me venían a preguntar, ¿y esto dónde lleva y las puertas? Y yo ya me convertí en el tercer viaje al satélite en guía, de mexicanos, por ejemplo. Estaban encantados conmigo. ¿Y no viene usted? Pues no, hoy no me toca ir a México, les dije, ¿no? Intento ir a Jerez, no lo consigo, ¿no? Pero le servía de guía, ¿no? Pues bien. Entonces, un día estaba muy despierta de mente, porque te cambian continuamente de puerta. Es un no lugar, como decía
un antropólogo francés, Marc Augé, pero que en donde no puedes hacer nada, estás completamente aislada en una tierra de nadie, que a mí me gusta mucho, yo gozo mucho en los aeropuertos. Es un lugar aislado, protegido, estupendo, pero al mismo tiempo tienes que estar muy despierta porque es un ejercicio mental continuo, porque también con esa filosofía cuántica hay un mandamás en las alturas que hace ejercicios continuos a las personas para ver si sus reflejos funcionan y le van cambiando continuamente de puerta. Esta es la razón, nada más. Pues bien, en ese momento de suma lucidez se me ocurren cosas. ¿Y qué se me ocurrió? Miren ustedes. Empieza en el prólogo, página 2. Y empecé a leer el prólogo, estaba releyendo el Lazarillo porque tenía que hablar de él, y entonces empecé a leer, yo por bien tengo de cosas tan señaladas, por ventura nunca oídas ni vistas, venga la noticia de muchos, nos entierran en la sepultura del olvido. Pues podría ser que alguno que las lea haya algo que le agrade, y a los que no ahondaren tanto los deleite. Fíjense, leer y ahondar, es la diferencia. Ustedes hayan empezado a ahondar en el Lazarillo, hasta ahora lo habían leído. En este momento han empezado a ahondar en él. Y además les diré una cosa, una vez uno ahonda ya no puede leerlo de la otra manera. Esto es así. Y a este propósito dice Plinio que no hay libro, por malo que sea, que no tenga alguna cosa buena. Indudablemente, si yo les pregunto quién habla, no tengo tiempo de hacerlo, pero lo haría, ¿no? Ustedes me dirían, hombre, es el escritor que ofrece pues lo que ha escrito, alguno que las lea, ¿no? El libro que ha escrito. A este propósito dice Plinio que no hay libro por malo que sea que no tenga alguna cosa buena, y por lo tanto lo que ha escrito lo vive como libro, que lo ofrece a los lectores, que a algunos les gustará, les agradará, a otros les deleitará. Y avanzan ustedes un poquito y dice los gustos no son todo unos, etcétera, que no se tendría que echar nada porque algo siempre tiene de bueno cualquier libro, porque así no fuese, muy pocos escribirían para uno solo, pues no se hace sin trabajo, es difícil realmente escribir, es una idea de don Juan Manuel, ya lo dijo él, y quieren, ya que lo pasan, ser recompensados no con dineros, más que con que vean y lean sus obras, y si hay de qué se las alaben. Y a este propósito dice Tulio, la honra cría las artes. Fíjense ustedes, y les pregunto, hombre, ¿y este escritor que ofrece el libro a sus lectores, qué me podrían decir de él? Eso me lo dicen los niños de 11 años, los eruditos ya no, En cuanto uno llega erudito ya lo niegan todo, pero los niños de 11 años lo ven muy claro, y entonces los niños de 11 años me dicen, hombre, que sabe, este hombre sabe, porque sabe quién es Plinio y sabe quién es Tulio, quién es Cicerón. Luego los que me atacan dicen, hombre, porque dicen que ya empieza a hablar Lázaro aquí, y dicen, no, es que en el trozo que no nos ha cantado Lázaro es cuando estudió y por eso sabe esto. Y entonces yo pienso, en los periodos anteriores a que el Quijote fuera el Quijote y que no está escrito, debía irse a la cama con todas las damas que encontrara don Quijote, ¿no? Ustedes dirán, vaya barbaridad, pues es la misma, ¿no? ¿Cómo va a ir a la escuela en el periodo que no se cuenta? Lo que no se cuenta no existe, en narración y en ninguna parte. Muy bien. Pues entonces es un escritor culto que ha leído y cita a Plinio, una cita además tomada de un libro de agricultura precioso, el primer libro de agricultura en lengua romance en toda Europa, precioso, y cita a Cicerón. Es un escritor culto que cita a Plinio, que cita a Cicerón y que ofrece a los lectores su obra, su libro. Sigo leyendo y entonces ve como todo el mundo le gusta que lo alaben, sus obras, y él, al ser como todo el mundo, como dice el tercer párrafo, de esta nonada que en este grosero estilo escribo, fíjense ustedes, ¿no? Es una nonada, la ofrece en estilo grosero, indudablemente, lo mismo que si me baja lira, dice Garcilaso, que por cierto lo toma también de Masucho, el otro día lo encontré, digo, madre mía, estos lo cogen de todas partes, qué cultos eran, chapeau, admiración. Dice, no me pesará que hayan parte y se huelguen con ello todos los que en ella algún gusto hallaren y vean que vive un hombre con tantas fortunas, peligros y adversidades. Hombre, fíjense ustedes que el título es La vida de Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. También les diré, porque no tengo tiempo, pero se lo dejo ya como ejercicio, que cojan ustedes las 3 primeras letras de La vida de Lazarillo de Tormes, de sus fortunas y adversidades, y lo lean al modo hebreo, es decir, al revés, y cojan las 3 últimas del título, 3 primeras letras y 3 últimas, La vida de Lazarillo de Tormes, sus fortunas y adversidades, y verán qué nombre les sale. Y cuando dicen que esto no es prueba de nada, les diré que no, pero que lo he hecho con 100.000 títulos y que solo en este me sale la palabra Valdés. Se lo he dicho ya. Solo en este. ¡Ah, qué curioso! Cuando antes todas las obras no se llamaban La vida de, sino Vida de.
Y solo este se llama la vida de. Y resulta que coge las 3 primeras letras leídas a lo hebreo, es decir, en dirección distinta a la nuestra, y las últimas al modo latino, y resulta que sale el nombre de Valdés, solo en esta. Curioso. Bueno, sigamos. Entonces sigo leyendo el prólogo, y ven ustedes que acaba este párrafo y dice con la frase que da nombre al título, y vean que vive un hombre con tantas fortunas, peligros y adversidades. Muy bien. Y luego en todas las ediciones, y por eso en las hojas que tienen ustedes impresas, lo verán, las hojas facsímiles, bueno, la fotocopia de la reproducción facsímiles de la edición de Burgos, entonces verán ustedes, en donde pone prólogo, en la página siguiente, un poquito, 5 líneas antes del final, viene un suplico a vuestra merced, reciba el pobre servicio, ¿lo ven? Forma parte del prólogo. Y entonces ese día en el aeropuerto, pero ya les digo que no es una iluminación, sino aprovechando las dificultades que nos crean el mandamás de todos los aeropuertos del mundo para que nuestra mente haga ejercicios continuos, ¿no? Entonces me di cuenta de que pues aquí pasaba algo. ¿Por qué? Porque cambiaba de interlocutor. Fíjense ustedes, yo por bien tengo que podría ser que alguno que las lea, las cosas, etcétera, y de repente dice, suplico a vuestra merced, reciba el pobre servicio de mano de quien lo hiciera más rico, si su poder y deseo se conformaran. ¿Pero quién es vuestra merced? ¿Pero cómo puede empezar un prólogo dirigiéndose a los lectores y ese mismo escritor después dirigirse a vuestra merced que no sabemos quién es? ¿Y por qué dice, reciba el pobre servicio? ¿Y qué servicio? Y pues vuestra merced escribe, se le escriba, no yo le escriba, se le escriba, y relate el caso muy por extenso. Parecióme no tomarle por el medio, sino del principio, para que se tenga entera noticia de mi persona. ¿El escritor dice esto? ¿Y a quién se está dirigiendo? No. Y entonces dije, ¡ay, qué cosa más rara! Sigo, empecé el lazarillo, dice, pues sepa vuestra merced. ¡Ah! ¿Qué me dije? Lo que han visto ustedes, sencillamente, una cosa elemental, que no me admite nadie, pero es elemental, es así, da lo mismo, quiero decir. A mi edad, ya a un paso de la jubilación y a 3 de la tumba, ojalá sean más, pero en cualquier caso a nada, me da un poco lo mismo. Miren ustedes, quien dice suplico a vuestra merced es Lázaro, porque es el mismo interlocutor que dice, pues sepa vuestra merced ante todas cosas. Y fíjense ustedes que así se justifica cómo el comienzo del lazarillo empieza con un pues ilativo. Si no, no hay manera de justificar ese pues. Ese pues enlaza con lo anterior. Y lo anterior es suplico a vuestra merced. Reciba el pobre servicio. Lo primero, que acaba en que vive un hombre con tantas fortunas, peligros y adversidades, es el prólogo del escritor que ofrece a los lectores su obra. Y luego el último párrafo que aparece en todas las ediciones conservadas pegado al prólogo está mal puesto, mal separado. Este es el comienzo de la obra. Empieza a hablar ya Lázaro. Se está dirigiendo a vuestra merced. Y como dice, pues vuestra merced escribe, se le escriba y relate el caso muy por extenso, como dijo ya en el año 69, publicado en el 70 Francisco Rico, el caso es lo que va a contar Lázaro y no su vida. Y el caso vuelve a aparecer al final y es esa conversación con el arcipreste San Salvador sobre la función que tiene la mujer de Lázaro en la historia. Es decir, sobre si es manceba o no del arcipreste, como dicen las malas lenguas. Este es el caso y este es el objetivo de la narración de Lázaro. A ver si les cuento una historia de un autobús que es muy bonita en Barcelona, que me sirvió para esto, pero la cuento al final, porque si no, dilapido estos 5 minutos que me quedan. Entonces, fíjense ustedes. Si en suplico a vuestra merced reciba el pobre servicio de mano de quien lo hiciera más rico, si su poder y deseo se conformaran, oímos la voz de Lázaro que empieza a hablar, que se presenta a vuestra merced, le ofrece ese servicio. Le dice que en vez de relatar el caso por el medio, lo va a empezar desde el principio y por lo tanto va a contar, para que se tenga entera noticia de mi persona, va a contar su vida. Queda perfectamente justificado lo que ahora dice. Y ahora les voy a hacer una única pregunta y quiero que ustedes piensen en ella. Muy fácil, muy sencilla. Como si estuviera en el aeropuerto, igual. Pues sepa vuestra merced, dice Lázaro, ante todas cosas,
que a mí llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González, de Antonia Pérez, naturales de Tejares, aldea de Salamanca. Sea quien sea vuestra merced, ¿ustedes creen que vuestra merced conoce a Lázaro? Se lo vuelvo a leer para que me digan sí o no. Como decía Salinas también en un poema, pues tiene las mismas letras, sí o no. Vamos a ver. Pues sepa vuestra merced, ante todas cosas, que a mí llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González, de Antonia Pérez, naturales de Tejares, aldea de Salamanca. Lázaro, ¿vuestra merced conoce a Lázaro? ¿Qué les parece? ¿Sí o no? No. ¿Por qué? Porque él dice su nombre. Si dice, yo me llamo Lázaro de Tormes, soy hijo de tal y de tal, etcétera, mi nacimiento, y luego empieza a contarle. Pero fíjense ustedes, si ahora yo paro y les digo, les voy a decir una cosa, y yo me llamo Rosa Navarro, dirían, la pobre ya se trastornó ayer, ¿no? Claro, ¿no? No tiene sentido, ¿no? ¿Por qué dice, pues sepa vuestra merced, pues hilativo con lo anterior, enlazando con lo anterior, que a mí llaman Lázaro de Tormes? Porque vuestra merced no conoce a Lázaro de Tormes. Esto está claro. Entonces, segunda pregunta esencial. ¿Ustedes creen que si vuestra merced no sabe quién es Lázaro de Tormes, no es que no lo conozca personalmente, es que no sabe quién es, no sabe que existe? Si no sabe que existe, ¿le puede interesar a vuestra merced saber la vida de Lázaro? Les voy a contar lo que me pasó en un colegio de Oviedo el año pasado. Le cuento eso mismo a los niños de bachillerato. Me están escuchando, ¿no? Primera fila, un niño. Le digo, por ejemplo, yo no sé si tú tienes un hermano. ¿Me puede interesar la vida de tu hermano? Y el niño me dice, sí que tengo un hermano. Bueno, digo, yo no sé si tienes una hermana. ¿Me puede interesar la vida de tu hermana? Tengo una hermana. Bueno, digo, yo no sé si tu hermano se llama Jorge. ¿Me puede interesar la vida de tu hermano Jorge? Se llama Jorge, mi hermano. Les dije, paro. Borrado el ejemplo. No he dicho nada. Ya me habéis entendido. Claro, digo, ahora le voy a descubrir, voy a resultar que soy medium sin saberlo, ¿no? O sea que fuera. Fíjense ustedes, si vuestra merced no sabe de la existencia de Lázaro de Tormes, no puede estar interesado en su vida. ¿Lo ven? Entonces, lo que le interesa a vuestra merced indudablemente no es nada de lo que cuenta Lázaro con respecto a sí mismo. No. Lo que le interesa a vuestra merced es algo relacionado con una persona que esa persona conoce. Van ustedes, les pongo como ejercicio, van siguiendo el lazarillo y van buscando en el lazarillo cuando se vincula Lázaro, cuando Lázaro vincula a vuestra merced con alguno de sus amos, y verán que solo con el último, cuando dice del arcipreste San Salvador, servidor y amigo de vuestra merced. Es decir, vuestra merced conoce al arcipreste San Salvador y por lo tanto lo que le interesa a vuestra merced es algo relacionado con el arcipreste San Salvador. ¿Qué es lo relacionado con el arcipreste San Salvador? Pues esos rumores que corren de que es un clérigo mancebado. Fíjense ustedes, no es importante que Lázaro sea un cornudo o no, pero ¿a quién le puede interesar? ¿Ni a él le interesa? ¿Porque prefiere vivir bien y no saberlo? ¿A quién le puede interesar? Que el arcipreste San Salvador sea un cura mancebado, no, sí que le puede interesar. Le interesa mucho a vuestra merced, mucho. Y entonces tendría que demostrarles, y puedo hacerlo, pero no tengo tiempo, se está agotando y quiero la anécdota del autobús para cerrar, cómo me di cuenta de que vuestra merced era una mujer. Todo eso me llovieron entonces ataques por feminista, pero a mí qué más me da que sean vuestra merced un hombre o una mujer, es una investigación filológica, nada más. Y además les diré que a lo largo de la historia de la literatura las que se confiesan son siempre más mujeres que hombres, ¿qué le voy a hacer? ¿No? Yo no sé si es la verdad o no es la verdad, a mí qué más me da, ¿no? Pero van ustedes al Decamerón de Boccaccio que yo he hecho, me he leído libro por libro y solo hay una novela de Boccaccio en donde se confiesa un hombre que es un estafador y además pasa por santo. Y todas las demás que se confiesan son mujeres conquistadas, por supuesto, por los confesores. Esta es otra historia. Y lo mismo en Masucho, etc. Vayan, ustedes no tienen más que recordar la regenta. ¿Quién se confiesa? No es el marido, sino la regenta, ¿no? Pero simplemente les digo esto porque a mí me da lo mismo que sea un hombre o una mujer. Pero cuando descubrí que era una mujer, vuestra merced, me di cuenta de que la relación que tenía vuestra merced con el arcipreste San Salvador era la confesión. Todo esto se lo tendría que haber demostrado y no lo he hecho y no tienen por qué aceptarlo, puesto que no les voy a hacer creer en algo no demostrado, pero que se lo planteen y vean ustedes qué. Y entonces fíjense ustedes, en cuanto me di cuenta de que vuestra merced estaba interesada en saber si era verdad o no los rumores que corrían sobre el arcipreste de San Salvador, porque era su confesor, me di cuenta del sentido del lazarillo.
¿Por qué? ¿Por qué le puede interesar si su confesor es un clérigo amancebado o no? Caramba, si le puede interesar. Pues miren ustedes, ¿por qué? Porque, como se dice muchas veces, en la lascivia, ¿no?, está el problema, ¿no? ¿Quién nos dice que en una de sus noches no le diga, o en uno de sus días, a su amiga algo de los secretos de confesión? El hombre, además, tiene buenos vinos, le debe gustar el vino, no quiere decir que sea borracho, le gusta, y entonces in vino veritas y in vino lujuria, como dicen citas muy bien conocidas. Entonces es muy posible pues, que el arcipreste de San Salvador pues, le contara algo de lo que le van confesando a su manceba, a la criada, ¿no? Como ocurre en otro cuento de Masucho, muy cercano al anterior que les he dicho. E indudablemente, como saben ustedes, la manceba, la criada, no tiene ninguna obligación de callar lo que ha oído, y cuando a uno le cuentan algo, ¿qué hace? Inmediatamente irlo a contar. A mí me dicen, te digo una cosa pero no lo cuentes, ¿qué hago? Al primero que pasa, no paro el de la calle y le digo, oye, que te lo cuento, Y entonces la criada, pues indudablemente se lo va a contar lo que le ha contado el arcipreste de San Salvador a la persona que tiene más cercana. Y la persona que tiene más cercana es Lázaro de Tormes. ¿Y a qué se dedica Lázaro de Tormes? Es pregonero. ¡Oh! ¿Cuándo vi esto? Dije, entendido el Lazarillo. Ustedes todavía no lo entienden porque para eso me necesitan escuchar como 3 o 4 o 5 horas más, para intentar convencerles. Ahora lo tienen todo cogido con alfileres. No se preocupen. Lo único que quiero decirles 2 cosas. Acabar con la anécdota del autobús, pero antes de llegar a ella, decirles lo que quería decirles. Miren ustedes, el Lazarillo es una obra realmente prohibida por la autoridad eclesiástica con toda la razón, porque es una auténtica bomba. Es una sátira durísima, inteligentísima, contra los miembros corruptos de una iglesia que se habían olvidado del mensaje de Cristo. Que lean la Biblia y lo verán, que lean los evangelios y lo verán. Ninguno de los amos de Lázaro recuerda las enseñanzas de Cristo. El único que se salva es el escudero, que no es miembro de la iglesia, que es un vanidoso, vive de la vanagloria, pero no mata de hambre al pobre Lázaro cuando consigue un real, le dice vete a comprar comida para nosotros, ¿no? Y como él dice, yo hubiera servido a este mucho más que a todos los demás. Es el único bueno de todos los amos que no pertenece a la iglesia, a todos los demás, ya ven ustedes qué friso. Y entonces sí les tendría que contar pues, por qué se fundieron el comienzo de la obra con el prólogo, pero no tengo tiempo. Ya ven ustedes, son pues muchos años de investigación, no se pueden reducir. Ahora bien, para cerrar, les contaré una anécdota de la vida misma que me ofrece siempre al alcance pues, la experiencia cotidiana para que entiendan mejor los clásicos. Para darles el mensaje que quiero decirles, la actualidad de los clásicos es indudable. Yo vivo entre ellos y por ellos. Yo les cuento a los niños que se me aparecen en sueño los escritores muy tristes porque ellos no leen sus obras y que me piden que se lo cuente a ellos. Y un niño me dijo asustado de la cuenca minera de Asturias, en primera fila, Rosa, Rosa, levanta la mano, ¿los estás viendo? Digo, ¿a quién? A los escritores. No, hombre, no, ahora estoy despierta, le digo. Dice, ¿y cierras los ojos y así te aparecen? Digo, hombre, no, de vez en cuando, ay, porque yo no dormiría. Me dijo. Graciosísimo, ¿no? Pues yo les digo eso, que se me aparecen para que se los cuente, pero la verdad es que los clásicos dan mucho que pensar y reflexionar. Y verán ustedes cómo lo esencial del Lazarillo es justamente esa historia final, el caso, como dijo Rico hace muchos años. Lo que le interesa a esa dama saber, lo que le interesa a vuestra merced es saber si son ciertos o no esos rumores que corren sobre que el arcipreste de San Salvador si es un clérigo mancebado o no, porque peligra sus secretos de confesión. Ahora bien, ¿y por qué Lázaro entonces empieza a contar su vida? Ahí va mi escena cotidiana. Estoy delante de la universidad. Plaza de la Universidad, edificio histórico, muy bello, Aurora, ¿te acuerdas, no? Porque habíamos sido compañeras de estudio. Pues sigue allí, es lo único que queda, las piedras. Admirables, muy bellas, nada más. Dicen que formo parte yo del paisaje del patio de las letras, lo único es que, igual que un poema de Jorge Guillén, ya nadie me mira, porque me miran tanto los álamos, si no los ve mi costumbre, dice don Jorge, pues lo mismo, no saben ni quién soy. Bueno, les diré, el año pasado se me acercó una alumna y me dijo,
alumna de cuarto de Hispánicas. Este es el grupo 1. Digo, ay, yo soy muy despistada, no lo sé. Dice, seguro porque usted es famosa. Digo, ¿yo famosa? Bueno, conocida. Digo, ¿yo conocida? Bueno, usted es Rosalía de Castro, ¿no? Ah, sí, sí. Y entonces yo muy seria, porque soy una actriz estupenda. Sin reírme le dije, no, este no es mi nombre. Yo me llamo Rosa Navarro. ¡Sin reírme! Después me fui al despacho y estuve media hora tirándome por los suelos de la risa, ¿no? Me dice ella, creo que me he hecho un lío. Pues sí, ligero. Pues bien, entonces delante de la universidad estoy esperando el autobús del 56 y un día, lo hice solo una vez, ya no he vuelto a caer en la tentación. Ahora voy de inglesa. ¿Ah, sí? Voy de inglesa, me va muy bien. Ayer, por ejemplo, cuando llegué de todo mi odisea a Sevilla, me estaba esperando una zapata de Iberia para traerme a Jerez, me habló en inglés y le dije, no, a estas horas, por favor, ya no. Porque claro, a las 12:30 de la noche hablarme en inglés, porque tenía pinta de inglesa, digo yo, y entonces yo voy de inglesa en Barcelona. Se lo digo, si ustedes me ven, en inglés me saludan. Porque me protejo ¿de qué? De la escena que les voy a decir. Estoy sentada esperando, llego a la parada de autobús. Y entonces está una viejecita, siempre hay una viejecita esperando. ¿Y por qué viejecita? Porque sobrevivimos más que los señores, no porque sea feminista. Hombre, hay que explicarlo todo. Viejecita. Y me dice, me ve venir y me dice, ¿espera el 56? Sí. No tenía nunca que haber dicho sí, Eso me condenó. Ya no digo sí, ya miro con cara de decir, y entonces paso por inglesa y me dejan, ¿no? Uy, acaba de salir, tiene para media hora, Yo espero 50. Pero 56 se le acaba de escapar, Media hora, media hora. Porque mire usted, entonces ya estoy al lado de la viejecita y dice, voy a ver a mi hijo. ¿Con el 50? Sí. Pero porque yo no soy de aquí, cosa que no tenía ninguna duda, claro, por su acento. Y yo soy andaluza, nací, me dice un pueblecito, yo caigo en la tentación, le dije, mi abuelo también era de Alnalcázar. ¡Guau! ¿Qué dije? Ya nunca más he caído, y es verdad, no he caído en esto. Dice, ¿qué años aquellos? 7 hermanos, trabajando duramente. Íbamos nosotros al campo, es que, bueno, bien. Me casé muy joven, me caso, estalla la guerra. Se llevan a mi marido. No se murió. Un niño pequeño tenía. Ven ustedes, yo cada vez más acongojada, ¿no? Y acabó la guerra, no teníamos nada para comer. Nada para comer. Ni mi niño. Entonces nos fuimos a Barcelona. Acababa de montar. Enseguida encontramos trabajo. Pues fuimos, trabajó en la SEAT. Tuvimos 3 hijos más. Ninguno vive aquí. Bueno, uno. El que voy a ver ahora, Y entonces sigue. Y de repente ve el 50, Me está contando todos los detalles. Ella entró a servir, su marido apenas llegaba al salario, pero consiguieron que sus chicos todos tienen un oficio, uno está en tal sitio, otro en tal otro, ¿no? Ve, el 50, señora, ya me ha llegado el 50, me voy. Dice, ahora voy a ver a mi hijo. Está casado con una mujer socia, antipática. ¡Qué mala suerte ha tenido, pobrecito mi niño! Con esta mujer. Pero voy a verle por él, porque si no, no iría. Bueno, adiós, señora, y se sube. Esto es lo único que le interesaba contarme. Lo bruja que era, su nuera. Nada más, pero me contó toda su vida. Esto es el Lazarillo, señores. Muchas gracias por escucharme.